Buenas noches, licenciado. Voy a exponerle el tema el régimen de supervisión. El régimen de supervisión es la vigilancia e inspección del sistema bancario guatemalteco en general. Está a cargo de la Superintendencia de Bancos, regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala en el artículo 133. La Superintendencia de Bancos, organizada conforme a la ley, es el órgano que ejercerá la vigilancia e inspección de bancos, instituciones de crédito, empresas financieras, entidades afianzadoras y seguros y demás que la ley disponga. También la Superintendencia de Bancos está regulado en sí en la Ley de Supervisión Financiera, en su artículo 1, naturaleza y objeto. La Superintendencia de Bancos es el órgano de la banca central, organizado conforme a esta ley, eminentemente técnico, que actúa bajo la dirección general de la Junta Monetaria. También la Superintendencia de Bancos ejerce la vigilancia y la inspección en los bancos, o más bien en el Banco de Guatemala, en los bancos, sociedades financieras, instituciones de crédito, entidades afianzadoras de seguro, almacenes generales de depósito, casas de cambio, grupos financieros y empresas controladoras de otros grupos financieros y demás entidades que otra ley lo disponga. Podemos también decir que el régimen de suspensión es aquel. El régimen de suspensión, según la Ley de Bancos y Grupos Financieros en su artículo 70 y 95, contempla un régimen de supervisión que contiene los procedimientos y medidas y sanciones que se aplican en caso de situaciones que una entidad reguladora se vea en riesgo. Este se divide en 4 procedimientos. La tendremos con la primera, la regularización por indeficiencia patrimonial, la suspensión por operaciones, el fondo de protección de ahorro y la exclusión de activos y pasivos. Comenzaremos a desarrollar lo que viene siendo la regularización de la deficiencia patrimonial. En su artículo, es una institución bancaria que es una institución bancaria que es parte de todo un sistema que en gran medida refleja la fortaleza o debilidad de las actividades económicas y financieras de un país. Goce suficiente solvencia y estabilidad. Cuando un banco o una sociedad financiera presente deficiencia patrimonial, deberá informarlo inmediatamente a las superintendencias de banco y dentro del plazo de 5 días. Debe presentar un plan de regularización y un fondo a caso, ¿verdad? También se puede señalar que se va a analizar y lo podemos establecer en la mayoría de ellas, encaminadas a obtener la liquidez y la estabilidad de una institución. La Superintendencia de Bancos podrá formular las entidades permanentes en este plan de regularización. Asimismo, deberá ejecutarlo por el Banco de las Sociedades Financieras. En caso del plan de regularización no sea procedente dentro del plazo establecido, de la entidad que se trate, o habiéndolo presentado en el mismo, rechazo de la Superintendencia de Bancos a la Junta Monetaria, podrá describir la suspensión de las operaciones. En su artículo 70 establece que también una entidad está sometida a un plan de regularización, no podrá pagar dividendos ni otorgar préstamos o sanciones gerentemente generales o empresas vinculadas a las relaciones a estas. Como segundo tema está la suspensión de operaciones, regulada en el artículo 75 de Ley de Bancos y Grupos Financieros, en donde establece que la Junta Monetaria deberá suspender de inmediato las operaciones de un banco o de una entidad financiera, siempre en casos como el primero, cuando haya suspendido el pago de sus obligaciones y cuando la deficiencia patrimonial sea superior al 50% del patrimonio requerido conforme a esta ley.
También se dice que como consecuencia de la suspensión de las operaciones, un banco y los derechos que incorporan las acciones de la entidad que se trate quedarán en suspenso y sus directores o administradores quedarán separados de sus cargos. Aquí también está la Junta de Exclusión de Activos y Pasivos. Establece que la Junta Monetaria, a más tardar el día siguiente de haber dispuesto de la suspensión de operaciones de un banco o de una sociedad financiera, una sociedad, sea de un grupo financiero o propuesta por la Superintendencia de Bancos, nombrará una Junta de Exclusión de Activos y Pasivos que se dará conforme en los 3 miembros y dependerá conforme a la Superintendencia de Bancos. La Junta o Exclusión de Activos y Pasivos tendrá las facultades de la Ley de Bancos y Grupos Financieros que le confieran y todas aquellas que decidirán la Junta Monetaria como máxima autoridad de materia bancaria del país y dará cuenta de sus actividades a dichas autoridades por medio de la suspensión bancaria. El Fondo de la Protección de Ahorro. El Fondo de la Protección de Ahorro es un fondo creado con el objeto de garantizar a los depositantes del sistema bancario la recuperación de sus depósitos en caso de suspensión de operaciones o quiebra de la entidad bancaria. También podemos decir que el delegado de la Superintendencia de Bancos, durante el periodo de la regularización y Superintendencia de Bancos podrá nombrar un delegado que deberá asistir a las sesiones en consejo administrativo en las entidades y asistir con frecuencia a la toma de decisiones en el consejo que adopte. También podrá remover o prohibir cualquier ejercicio que no sea su facultad. Suspensión de operaciones. La suspensión de operaciones, pues ya la habíamos tratado en su artículo 75, la fuerza del plazo. Las entidades fuera del plazo o entidades offshore, la definición oficial nos dice que un banco short es aquella que funciona según las leyes de otro país distinto a la residencia superior. Son frecuencias utilizadas por personas individuales y jurídicas para tratar activos de dinero en el país. También podemos hablar de que la Ley de Bancos y Grupos Financieros define las entidades fuera de plazo o entidades offshore con aquellas entidades dedicadas principalmente a la inmediación financiera, constituidas o registradas bajo las leyes de un país extranjero que realizará sus actividades principalmente fuera de dicho país. La mayoría de los bancos de nuestros sistemas tienen correspondiente el offshore establecido en otros países cuyo funcionamiento ha sido autorizado en la Junta Monetaria ingresada de los grupos. Los requisitos para la fundación en Guatemala en las entidades fuera de plazo o entidades offshore para operar en Guatemala, además de obtener autorización de la Junta Monetaria previo dictamen de la Superintendencia de Bancos y formar parte de un grupo financiero en Guatemala, deberá cumplir con las siguientes: aceptar la forma escrita y condicional irrevocable quedará sujetas a la suspensión solidaria consolidada de la Superintendencia de Bancos de Guatemala. B. Presentar toda información periódica u ocasional que sea requerida por la Superintendencia de Bancos por el Banco de Guatemala. Así finalizamos con la exposición. Muchas gracias, licenciado, y que tenga una feliz noche.